¿Cuáles fueron los primeros movimientos sociales? ¿Cuáles fueron los movimientos sociales más relevantes de la historia? ¿Qué cambios significativos han tenido los movimientos sociales? Bueno, hemos venido hablando un poco de eso, ¿no? Ahora los cambios significativos en los movimientos sociales suena interesante, pero tenemos como primero que comenzar por definir qué es realmente un movimiento social. La gente cuando habla de movimientos sociales usualmente piensa o en revoluciones o en huelgas obreras o qué sé yo, pero ¿qué es lo que es realmente, qué se puede considerar un movimiento social? Mira, un movimiento social tiene unas características particulares. Lo primero que es un grupo de organizaciones o personas que se reúnen sobre la base de un tema sociopolítico intentando generar un cambio. ¿Qué quiere decir esto? Nos reunimos sobre la base de un conflicto social que está latente. Un conflicto social que una gente se empieza a reunir, se empieza a coordinar para intentar generar una presión que genere un cambio dentro de las instituciones o dentro de las normas que regulan ese proceso. Pensemos un poquito en los años 60, Estados Unidos revolucionado, vienen de un proceso posterior a una guerra y la población negra no se puede sentar en un autobús. Eso es un arranque de una situación que generó un proceso de cambio y de transformación. Luther King encabezó ese proceso de cambio, pero era una semilla que estaba sembrada con un conflicto social muy grande en un momento determinado. Es interesante eso porque no todo, o sea, tú eres profesor de comunicación política y sabes perfectamente que un movimiento social no es equiparable, por ejemplo, a un partido político. Es decir, el movimiento social tiene un tiempo de incubación y sus logros son a mediano o largo plazo, ¿no? Y son luchas por unos intereses de una comunidad o de un grupo alrededor de temas claves que impactan en gran medida a la sociedad. Pensemos un poquito en la época de los 70, ya después de los 60, la revolución del tema relacionado con el rock and roll y lo que llevó eso con respecto a temas ecológicos. Hubo un gran avance de la sociedad, un gran avance, una gran preocupación de la juventud que se transformó en una revisión del mundo con respecto al tema de la ecología y el medio ambiente y salió un movimiento que hasta el día de hoy tiene gran impacto, que es el movimiento relacionado con los problemas de ecología y medio ambiente. Claro. Ahora, a lo largo de la historia, ¿qué ha cambiado? Es decir, desde el punto de vista de la... Por eso le recordé a estos televidentes que eres profesor de comunicación política, porque es interesante, es decir, no es lo mismo un movimiento social cuando no existían los medios de comunicación masivos a un movimiento social en los tiempos modernos. Oye, mira, los cambios, la velocidad del cambio es lo que ha aumentado, porque el conflicto social evidentemente está ahí latente en un momento determinado, pero la velocidad del cambio desde la radio, la televisión, hasta ahorita, hasta el internet, ha tenido una evolución muy significativa. Eso es desde los caminos romanos hasta el internet, pues, o sea, siempre el conflicto social y los movimientos sociales han estado de la mano con el crecimiento de las sociedades. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 2010? Un señor que hacía zapatos allá en el Medio Oriente, los policías lo agarraron. Él se inmoló y se quemó. Eso inmediatamente apareció en las redes sociales y tenemos lo que fue la Primavera Árabe como un gran anuncio de una situación que estaba latente, que era una demanda de cambio social para hacer una sociedad más democrática. Se transformó, se viralizó de una manera muy rápida y se transformó en un movimiento social que llevó a una organización por un periodo de tiempo reclamando una transformación democrática de parte de los países del Medio Oriente. La evolución de las comunicaciones ha hecho que los objetivos de esos movimientos sociales puedan conseguirse de una manera más rápida, por ejemplo el caso de la Primavera Árabe, por mencionarte algo, en donde estuvieron tan activas las redes sociales. Claro, pero fíjate, ahí hay un tema, porque sí, evidentemente el cambio fue rápido. Ahora, no todos los cambios son para positivo. Claro, por supuesto. Ahorita hay una gente diciendo, bueno, que vuelva Mubarak. Sí, cómo no. Este cambio no trajo lo que nosotros pensábamos que podía traer. No estamos haciendo un juicio de valor sobre los cambios, sino es simplemente viendo cómo ayuda. Lo que quiero decir es que efectivamente los cambios se están dando de una manera muy drástica. Y uno de los temas fundamentales en los temas de movimientos sociales es que tienen una debilidad en la estructura, porque no son movimientos formalizados, como un partido político o como un grupo de presión ya establecido que tienen unas metas, unos objetivos muy claros para lograr el poder y mantenerse dentro del poder, que es una de las funciones básicas de los partidos políticos. Pero
los movimientos sociales intentan de alguna manera canalizar un conflicto, un descontento social para que esas instituciones, el Estado, en un momento determinado modifique las reglas. Pensemos un poquito en lo que pasó con los movimientos que estaban pidiendo la posibilidad de que parejas del mismo sexo se casaran. Eso pareciera que es la prehistoria, no, pero eso se dio en los últimos 10 años, una presión, y el mundo se transformó de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque los cambios se están dando de una manera acelerada, no solamente por la presión de los movimientos sociales, sino por la propia tecnología de la información que hace que muchos objetivos fundamentales nos lleguen a nosotros de una manera más rápida y se socialice esa información de una manera mucho más rápida. Generalmente orbitan alrededor de objetivos muy puntuales. Bueno, la verdad es que son intereses que se tocan en un momento determinado. Pensemos en esos intereses que se tocan entre el movimiento estudiantil o un movimiento que está pidiendo o un partido político que también está pidiendo una reforma del sistema más democrático, se unen en un momento determinado e impulsan un proceso de cambio. No necesariamente es una organización por sí sola, sino pueden ser un conjunto de organizaciones que se toman de la mano en un momento determinado para intentar generar cambio. El movimiento antiglobalización es un ejemplo de eso. Eso por sí solo es ya un tema. Cada vez que hay una reunión, que uno ve el Foro Económico Mundial, ves unos movimientos que son paralelos que hablan del tema de la globalización. Movimientos que van desde gente en defensa del medio ambiente hasta temas culturales con el Islam. Entonces tú dices, bueno, ¿qué los está uniendo? Los está uniendo una causa común, en ese caso, la lucha contra el modelo capitalista mundial. Pero bueno, son personas que tienen características y impulsan modelos distintos o movimientos distintos en distintas partes del planeta. ¿Tú crees que los partidos políticos, para tener éxito en su permanencia en el tiempo, la consecución de sus objetivos, tienen que tener el respaldo de movimientos sociales? ¿O Sí. son dos cosas que no necesariamente tienen que ir de la mano? Lo primero, que los partidos políticos se están redefiniendo. Han tenido, de hecho, la propia democracia se está redefiniendo. Teníamos una democracia representativa, ahora hablamos de una democracia participativa y protagónica. Eso quiere decir que se está intentando que cada vez haya más gente participando en los procesos de toma de decisión. Los partidos políticos también. Teníamos unas estructuras de partidos políticos muy piramidales, donde tenías una estructura muy fuerte a la cabeza. Todavía se mantiene esa estructura en muchos de los partidos. En el caso venezolano, muchos de los partidos tienen esa estructura burocrática bien definida, pero la idea es que los partidos intenten dar cada vez más espacios de participación, porque cada vez hay más demandas sociales y cada vez hay más gente diciendo cosas. Gente diciendo cosas que afectan de una manera la estabilidad institucional y que de alguna manera ese mediador, que son los partidos, necesita obligatoriamente relacionarse con esos movimientos sociales que están generando demandas en un momento determinado. En este momento, ya para terminar, nos queda un minutico, pero en Venezuela, ¿tú crees que lo que es es decir, la participación de la sociedad civil como gran movimiento motor de muchas de las cosas que han ocurrido últimamente ha sido realmente significativo? Desde el punto de vista que estamos conversando. La historia democrática de Venezuela ha estado asignada por los movimientos sociales. La generación del 28 fue un movimiento social de múltiples personas y de distintos partidos políticos. La generación del año 2005, el movimiento estudiantil, o el previo con el decreto 1011, gente que se empezó a organizar por causas que de alguna manera empujaron o modificaron una relación de poder dentro de las instituciones que querían imponer un punto de vista determinado. El 1011 fue un caso muy, muy claro. Muy importante. Pero también el caso del movimiento, del movimiento estudiantil, o sea, esa erupción del movimiento estudiantil en un momento en que los partidos parecían detenidos en Venezuela, donde tenías un gobierno que estaba tomando mucha fuerza y donde de la noche a la mañana, por una demanda social, porque siempre hay un germen social, un conflicto social que está allá abajo, surgen y se organiza la gente diciendo, mira, ya va un momentico, estos son mis derechos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo defiendo, tanto a nivel religioso o de movimientos estudiantiles, movimiento gay, movimientos progresistas, o sea, movimientos obreros, que de alguna manera han generado las presiones sociales para que esos cambios se den.
Manuel, pero en la antigüedad la cosa era seria, porque el célebre Espartaco, como hemos escuchado, líder de los esclavos, casi toma Roma, logrando levantar un ejército de 70.000 hombres. Y después de la gesta de Espartaco emergió como líder popular Catilina, que llegó a contar con el apoyo de los plebeyos. En el norte de Italia se produjeron en las provincias bajo dominación romana. A finales del siglo III fue famoso el alzamiento de las Galias, conocido como vaguadas, donde miles de campesinos firmaron un ejército y por 15 años resistieron a las tropas imperiales, llegando a proclamar la separación de Roma. Jesús de Nazaret, hijo de familia artesanal, es registrado como simpatizante de las ideas de los profetas en lo que hoy es Israel y Palestina. Se convirtió en líder de un pueblo que aspiraba a liberarse del yugo romano. Bueno, y fíjate que durante el emperador Nerón se agudizó la persecución contra los cristianos y algunos expresaron su resistencia en forma pasiva. El Estado romano los calificó de subversivos y les confiscó sus pequeñas granjas y dándoles muerte además. En Venezuela ha habido amplios movimientos sociales, sobre todo iniciados por el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero venezolano, incluso desde el siglo antepasado, en 1896, se produjo el Congreso, un primer Congreso de Trabajadores que peleaba por sus derechos y sus reivindicaciones. El movimiento obrero venezolano ha sido un movimiento muy combativo y que siempre ha estado a la vanguardia de las luchas democráticas, a las luchas de los derechos sociales y económicos de su sector y, por supuesto, de la población del país. La huelga de 1936 es un ejemplo claro y preciso también de lo que significan los movimientos sociales. El movimiento estudiantil, y específicamente el movimiento estudiantil venezolano, ha sido partero de alguna manera también de grandes luchas reivindicativas en cuanto a los derechos ciudadanos, en cuanto a los derechos políticos, en cuanto a los derechos democráticos. Así fue con esa celebérrima Semana del Estudiante que produjo la después conocida generación de 1928, las luchas que también contribuyeron al enfrentamiento de la dictadura perejimenista. Y más recientemente, muy recientemente, en el año 2007, fue el movimiento estudiantil venezolano que encabezó la lucha político-electoral que derrotó el proyecto de reforma que había presentado en aquel entonces el presidente Chávez. Las luchas por los derechos de las mujeres y también el desarrollo que han tenido las organizaciones no gubernamentales en el país para defender los derechos de los presos políticos o los detenidos de conciencia actualmente, el derecho a la vivienda, todo lo que supone una vindicación de los derechos ciudadanos, sociales y económicos, son encabezados generalmente por movimientos sociales. Lo cierto, Manuel Felipe, es que antiguos o modernos los movimientos sociales han sido la revolución de lo cotidiano y los nuevos movimientos sociales se muestran como una ascendente y decisiva fuerza en el marco social, tanto en los países industrializados como en los llamados en vías de desarrollo. En América Latina aparecen día a día y en números siempre crecientes frentes, organizaciones de base, comités de defensa y otros que funcionan juntos o en forma totalmente independiente de los partidos políticos tradicionales. Pareciera que dos fenómenos son responsables de este proceso, fenómenos que se presentan en todas partes. Estos son un creciente proceso de alienación que va acompañado de una real pérdida de la confianza en las organizaciones políticas tradicionales, por ejemplo. Es que gana significación la idea de no querer desplazar hacia un lejano futuro el sueño de una sociedad libre y humana, sino de tratar de realizarla en la práctica de la lucha cotidiana de la sobrevivencia. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.